Muy buenas familias, bienvenidos una vez más al canal. Estamos acá en la YPF de Las Lajas y como siempre se nos hace de noche. Estoy acá con Jorge y estamos yendo para Cabiahue. Hoy fue un día de muchos kilómetros, 300 y pico más o menos. No grabé todo el camino de Neuquén acá a Las Lajas. Iba a grabar ahora para Cabiahue, que es re bonito, pero bueno, tenemos las estrellas como techo y un frío que ni les cuento, así que metémosle, así no llegamos tan tarde. Son las 7 y pico, casi 8, así vamos a llegar tipo 10. Nos quedan 2 horitas. Así que bueno, acompáñennos a ver cómo nos espera y cómo nos recibe Cabiahue. A cambiarme de guantes, obviamente, pero mientras un calefactor. Mamá. Tremendo. Era doy vuelta. Bueno, estamos acá en Cabiahue. Esto es una pista de patinaje de hielo. El hostel está allá atrás, pero miren los surcos que hay ahí en el medio. Entonces no podíamos salir de ahí. Tuvimos que pasarlo. Y ahora vamos a dar vuelta las motos. Estamos arriba de una placa de hielo, literal. Encima Jorge no tiene ni rueda acá. O sea, tiene rueda pero muy lisa, de pista. No sé cómo no se resbaló todavía. Los lugares donde lo vengo a meter a Jorge. No sé si se alcanza a ver, pero ahí hay un surco zarpado y nosotros vinimos por ahí. Ahora nos pasamos. Nos vamos a meter por acá. Bien ahí, bien ahí. Es tuya. Encima uno se resbala acá caminando por el hielo. Uy, uy, uy. Encima hay como unas lomitas. Ya estamos, ya estamos. Un poquito más. Un poquito más. Ya. Literal. Está todo congelado, Ahí lo logramos. Acá quería dejarla ya. Ahí va. Creo que se me tiró. Creo que sí, ¿no? Pero caí con gracia. ¿Te ayudo, amigo? Escuchame, vos ayudame del otro lado. Yo la agarro de acá. Pará, pero poné la pata, boludo. ¿Le ponés la patita? Ya tiene la pata puesta. Ah, ok, la voy a tirar, Sí. El capitú que arregló esto y me lo voy a pasar. ¿Listo? Ahí apoyó. Bueno, alguno de los dos iba a caer. Logramos llegar sanos y salvos. Bueno, Jorge tuvo doble caída en menos de 5 minutos. Bien ahí, amigo. Bien ahí. Un terrenito ahí en Cabiahue. Bien ahí. El bautismo de Olga. Sí, es la primera vez que se cae. Va que la tiro, pobre, no se cayó sola. Culpa del hielo. Así bueno. Saludos, amigo. Por eso menos 5 grados en la ruta. Y así amanecemos con Jorge, cafecito de por medio, chichín amigo, por llegar sano y salvo. Impresionante. Y hoy empezamos aquí un día de sol zarpado, ¿eh? Mira, supuestamente ahí me cayó una helada tremenda, pero el día está increíble hasta para caminar así. Creo que en tu moto se nota la helada que cayó. Sí, el caballo está congelado. Está hecho hielo. Está hibernando. Y este es nuestro desayuno. Miren, unas pisitas ahí, tranqui, que sobraron de ayer, cafecito, recuperar energías. Y hoy va a ser un día de aventura a pura motoñera. Cuidado, amigo. Ya salimos a caminar por, bueno,
un patinaje. Acá es donde se le cayó la moto a Jorge ayer. Y bueno, ahora vamos a ir al lugar de NQN, donde están las excursiones en moto de nieve. Y estamos en Cabiahue. Para los que no conozcan, Cabiahue es como si fuera un centro invernal. También tiene como su centro de esquí. Y se pueden hacer un montón de deportes invernales. La gente viene acá a hacer esquí de travesía, viene a hacer trineo con perros, bueno, moto de nieve. Está muy cerca también el Salto del Agrio, que es un lugar muy famoso en la zona. Vamos a ver si logramos llegar mañana. Y también se hace mucho trekking, de caminata con raquetas. Pero bueno, todo no se puede hacer. Se viene el temporal de nieve pasado mañana. Así que hoy le tocó el turno a las motos de nieve. Bueno, a ambos nos encantan las motos. Así que, y los dos nunca anduvimos en una moto de nieve. ¿Tú dijiste soy como tu hermano chulo? Claro. Tengo frío en las orejas. Sí, está con gorrito, lente, no sé, va a conocer a una chica, me parece. Así que bueno, ahí vamos a ver con qué nos sorprenden las motos de nieve hoy. Estamos acá con Blas Merlo, bienvenidos a Cabiahue. Bueno, yo me dedico a lo que es... soy viajero también, pero en este momento estamos haciendo guía de moto de nieve. Nos vamos a ir a alta montaña, vamos a conocer un lugar hermoso que es el Bosque Blanco y las máquinas. Miren lo que es la montaña ahí. Tenemos muy Imponente, cerquita. imponente. Por allá atrás, detrás de la casita esa, está el volcán Copahue. Es el volcán más activo de Argentina, ¿sí? Siempre se encuentra en alerta amarilla constantemente. Acá tenemos a mano izquierda una de las primeras viviendas que se crearon en Cabiahue. Es una vivienda como de la Antártida, ¿no? Es la primer vivienda que se hizo acá, lo que es en Cabiahue. Tiene su formita todo para que la nieve decante, ni hablar. Y a la mano derecha tenemos el lago Cabiahue, el lago Agrio. El lago Cabiahue solamente vive una estermófila, que es un microorganismo. El lago tiene un pH de 4, ¿sí? En la escala de los pHs, para que el agua pueda ser tomable, pueda ser potable, mejor dicho, tiene que tener un pH entre 7 y 8. El río Agrio, que es su mayor afluente del lago, ¿sí? Que nace a 80 metros del volcán Copahue, nace con un pH, para que se hagan una idea de lo ácido que es, entre 0 y 0,1 y a veces marca error. O sea, estamos hablando que es como el ácido de una batería, básicamente, ¿sí? Después, bueno, va bajando, hace como entre 26 y 27 saltos de agua y le va entrando afluentes de agua dulce, ¿no? Del deshielo, de otros ríos chiquititos que le van entrando, y eso hace que se eleve el pH a un pH del 4, que tampoco tiene vida y es lo que conocemos del lago, ¿no? Vas a ver que hay como un color naranja al borde, ¿no? Todo lo que lo bordea como un color naranja. Ese color naranja es el hierro que se pega en las piedras y hace ese color color cobrizo, claro, ¿no? Allá al fondo se ve. Exactamente. Todo. Entre 7 y 8 millones de años esto era un gran volcán madre. Como hoy en día es el Yellowstone, como les nombré recién. Por eso, si ustedes ven, es como un pozo, básicamente. Como un pozo, sí, básicamente Cabiahue es como un pozo. ¿Qué pasa? En vez del volcán explotar como nosotros conocemos, en vez de largar su lava para arriba y empezar a tirar piedra para todos lados, esto lo que hizo fue tener varias explosiones en simultáneo a su alrededor, en su periferia. Es una periferia que tiene 30.000 hectáreas, o sea que este volcán madre, calculen lo que es 30.000 hectáreas de volcán, básicamente. Tuvo varias erupciones de simultáneo que hizo que se deprimiera el pozo magmático, ¿no? Como si estuviéramos sacando una torta del horno un tiempo antes, exactamente lo mismo. Muy buena. Que nunca hice un bizcochuelo en mi vida, pero bueno. Maiko nos va a explicar bien cómo es el funcionamiento de la moto de nieve. Freno, acelerador, el botón rojo, el cortacorriente. Cualquier cosa que pasa, apagamos la moto con ese botón. La moto se maneja con el cuerpo y el acelerador. Si nosotros no le ponemos bien el cuerpo, la moto va a ir para donde ella quiere. No es la idea, sino que la moto vaya para donde nosotros queremos. Cuando digo con el cuerpo y el acelerador es, si vamos a doblar para allá, dejamos de acelerar un poco la moto, cargamos un poco el peso del patín de adentro, acomodamos la moto y volvemos a acelerar. No doblamos nunca acelerando, porque si no la oruga le gana los patines, la moto sigue derecho, no dobla. Se siente muy raro. Es hasta que uno va... hasta que uno le va agarrando confianza. Wow, es una experiencia muy loca andar en la moto de nieve. Es re diferente a
a una moto normal, como las que manejamos nosotros. Acá hay que desacelerar en la curva, si no seguimos derecho. Miren lo que es el paisaje acá. Estamos literal en medio de la nada, Wow. Miren qué lindo que está ahí. Mirá lo que es eso. Increíble. Y va tirando un olorcito a combustible esto. Tremendo. Miren lo que es esta subidita. Hermoso. Lo que tira esto, papá. Uy, una bajada. Mirá, con tremenda vista. Ese que estamos viendo ahí, familia, es el volcán Comahue. Acá, Cerro de las Máquinas, un volcán monogenérico. Una sola erupción, se apagó. Enfrente, anfiteatro, cráter viejo, Cerro Negro, 2600 sobre el nivel del mar. Todos los picos que se ven al fondo, eso ya es Chile. Ah, mira. Mirá, estamos muy cerca de Chile. ¡Vamos nomás! Allá hay unos animales, parece que son renos. No, parecen que son como caballos. A ver, la re flasheé. Ya estoy teniendo alucinaciones del desierto nipio. pensé que esas rocas que están allá eran animales, boludo. Mamá, ¿cómo se mueve esto? Es un refugio y que en inviernos normales se tapa hasta arriba y la gente entra por el techo. Una locura que tengas que entrar por el techo al refugio. Y tiene leña, todo ahí, mirá. Esto en verano se va toda la nieve y la gente viene con el ganado a las zonas altas a que las chivas pasten. Eso se llama transhumancia. Entonces ahí vive el crancero y las chivas las tiene por acá. Acá tenemos mucha pendiente. Yo lo voy a ir viendo a él. Y nos tenemos que poner para acá, para que la moto de nieve no se nos caiga. Yo estoy yendo parado ahora mismo, porque la pendiente hay que nivelar. Tenemos un paredón de nieve acá al costado. Increíble, al lado nuestro, este paredón. Miren cómo se ven las capas. Eso es por el viento. El viento va formando eso. Y ahí se hacen las cornisas. Cuando la cornisa es muy grande y hay mucha pendiente, como esas, pero con más pendiente, hay peligro de avalancha. De que se caiga una de esas y te arrastre todo. Ahí tenemos otra construcción abandonada. Estamos acá con Maiko y acabamos de llegar a Las Máquinas, la clínica militar termal. Todo esto que estamos viendo acá lo diseñó Hernán Pujato con el propósito de la DNA. La DNA, la Dirección Nacional Antártica. Hoy en día el Estado Mayor en Conjunto Antártico. Sí, cuando él idea todo este plan de la DNA, se lo presenta a Perón. Perón en un principio dice que no, y después él habla con Eva
Eva lo convence a Perón y lo deja ir a Hernán Pujato a la Antártida, ¿no? Y viene acá y se busca a los 5 mejores sandinistas que teníamos en ese momento en el ejército argentino y los trae acá a hacer entrenamiento preantártico. Porque todo esto que estamos viendo nosotros ahora es lo más parecido a la Antártida en el continente sudamericano. El sector de acá se han registrado menos 45 grados bajo cero y en la cumbre del Copahue menos 65 grados bajo cero. Y lo que vemos sí son todas manifestaciones termales iguales que las de Copahue, pero más chiquititas. Una laguna sulfurosa, un sector de vapores, una laguna ferruginosa allá y acá enfrente nuestro una laguna de agua verde que es lo mejor para el control de la psoriasis a nivel mundial. Y se hace ese hotel que vemos ahí al fondo que está abandonado, que lo diseñó el mismo arquitecto que diseñó el Yao Yao, Bustillo, y era solamente para los altos mandos militares y la familia de los altos mandos militares, ¿no? Un hotel 5 estrellas, todos los pisos de pinotea. Y en el 2000, cuando hubo recorte de presupuesto hacia los militares, se concesiona el hotel de las máquinas y hoy es lo que serían las ruinas de lo que fue ese hotel. Pero era un hotel que tenía su propia usina eléctrica, que se abastecía él solo de todo, ¿no? En Alaska. Welcome Coronel Grabowski. Welcome to Siberia. Oh, qué hermoso de Copahue. Comenzamos a adentrarnos en el Bosque Blanco, el bosque milenario de araucarias, árbol sagrado para los pueblos originarios, ya que era su fuente principal de alimento y les permitía la vida en este lugar tan hostil. Con vistas al Valle Trolope, disfrutamos de este lugar que nos dejó sin palabras. ¿Tocó el turno a Jorge? Sí, acá estoy. Vamos, amigo. Y bueno, yo voy a ir grabando un poco desde atrás el camino. A ver qué onda. ¡Mandale, Perry! Demencia total. Está bueno ir de acompañante también, ¿eh? Voy mirando todas las vistas. Hay que ir agarrándose de acá, porque si no... Ahora ya estamos volviendo. Acabamos de salir del Bosque Blanco y ahí se ve toda esa nube que se ve ahí. Es el temporal que se viene. Supuestamente mañana a la tarde ya llega y nosotros deberíamos de irnos al mediodía. Tendido eléctrico que va a Copahue. Vamos a pasar al ladito y se mantienen los postes. Tremendo. Algunos son de acero, de metal como este, y otros son de madera. Hay unas rocas por acá. Creo que estas son las rocas que me confundí con los caballos. Y estamos yendo como entre medio de... no sé, no voy a decir nada para no errarle. Porque no sé si serán lengas. Uy, acá nos tenemos que meter acá. Zarpado. El copiloto también tiene que ir acompañando los movimientos para compensar con la moto, porque si no nos caemos. En las pendientes así, la moto de nieve se da vuelta al toque.